Buenas tardes, ¿se me oye? Profesor, sí se le escucha. Sí, profe. Hola, sí se escucha, profe. Sí, profe, se le escucha bien. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Todavía se siguen uniendo chicos, así que esperemos unos minutitos más. Bueno, ahí están todos, Gabriel. Bien. Bueno, buenas tardes. Somos 240 hasta el momento. Vamos a empezar este curso hoy de Derecho Administrativo, una materia muy, muy importante para los estudiantes de Ciencias Económicas. Muchas veces, cuando uno está estudiando contador, licenciado en Administración, y vemos a las materias de Derecho como si fuesen materias como complementarias, y muchas veces así lo es, pero específicamente esta materia es una materia que tiene que prestarle especial atención, porque se trata de una cuestión en la que se regula todo lo relativo al Estado. Y en un país como la Argentina, en una provincia como Salta, estar hablando específicamente del Estado, su organización, su funcionamiento, sus relaciones, su responsabilidad, su forma de contratar, su forma de impugnar sus decisiones, sus efectos, etcétera, implica conocer uno de los autores, uno de los actores más importantes de nuestra realidad, ¿sí? Hay otros países en donde existe un sector privado mucho más fuerte, probablemente que el nuestro, en lo que la actividad estatal, aun cuando siempre es importante, pues a veces tener cierta relatividad, mientras que en el caso concreto de nuestro país, el manejo del derecho público, del derecho administrativo en particular, es imprescindible. Es decir, al Estado se lo van a encontrar de una forma o de otra, ya sea estando de un lado o del otro del mostrador, ya sea trabajando para el Estado o trabajando para el sector privado, donde van a tener todos los días que encontrarse con el Estado. Es más, con el Estado no hace falta ni siquiera estar trabajando para encontrarnos y relacionarnos todos los días. Con el Estado estamos permanentemente en contacto. Empecemos por de pronto que estamos en una universidad estatal, es decir, esta universidad pertenece al Estado. Yo soy un profesor de la universidad estatal, es decir, soy un agente o un empleado público estatal, un empleado del Estado. Esta mañana, cuando se levantaron a la mañana y prendieron la luz, al momento que la luz prendió, significa que había energía eléctrica, que esa energía eléctrica funciona en su distribución domiciliaria, y eso es un servicio público
que lo presta el Estado o pertenece al Estado y lo presta a través de particulares, pero bajo su estricta regulación y control. Al levantarse y darse un baño, al darse una ducha, significa que sale agua, que hay agua. Esa agua pertenece al servicio también público de distribución domiciliaria de agua, sistema de cloaca, si han subido después a un colectivo. Hoy en día todo bastante restringido, lo que sea el transporte, por el momento que estamos viviendo de la pandemia, pero el servicio público de transporte también es un servicio que pertenece al Estado y esa prestación la presta por sí mismo o a través de terceros. En Salta vemos lo que es el sistema de Saeta, el transporte estatal. Es decir, que cuando nos transportamos, cuando nos bañamos, cuando prendemos la luz, cuando vamos a un hospital público a que nos vacunen, cuando venimos a la universidad, cuando nos enganchamos a través de este sistema de teleconferencia, estamos permanentemente interactuando con el Estado. Es decir, saber cómo funciona el derecho de ese Estado, cómo ese Estado se organiza, resulta sumamente importante y es muy, muy, muy básico para cualquier profesional del derecho, ni hablemos, pero también de la ciencia económica, sin lugar a duda. Por esa razón yo les pido que presten especial atención a este derecho, porque les va a servir muchísimo para su vida personal, por un lado, y por otro lado, para su vida profesional. Como les venía diciendo hasta ahora, vamos a decir que este es el derecho que regula el funcionamiento, la organización y la estructura del Estado. Esto significa que tenemos que repasar cuál era el concepto de Estado. Y antes de empezar a hablar del concepto de Estado, desde ya les digo que cualquier cosa que quieran preguntar, agregar, sugerir, si hay algo en lo que crean que se puede aportar o disentir incluso con lo que estoy diciendo yo, les pido que me lo hagan saber. No hay ningún problema. Me hacen o abren el micrófono y hablan, o me piden hablar y yo los hago hablar, ¿sí? Así que cualquier duda, ustedes, o cualquier interés en aportar, con todo gusto es bienvenida su participación. ¿En qué consiste el Estado? El Estado es un concepto básico que a nosotros nos sirve sobremanera para empezar a entender esta bolilla. Y luego de hablar de lo que es el concepto de Estado, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es el resto del programa y vamos a hablar de la bibliografía. Cosa que empecemos de móvil, ¿sí? Una consulta, están preguntando por el grupo de WhatsApp si se va a grabar la clase. Sí, no sé si se está grabando desde la facultad, creo que no, pero cada uno de ustedes, si lo quiere grabar, lo puede grabar. El tema está en el lugar de almacenamiento luego de la clase, ¿sí? De todo modo, el que la quiera grabar, obviamente, es absolutamente libre de grabarla, ¿sí? Profesor, tenía una duda, no sé si ya dijo acerca de la presentación de la materia, para saber cuántos parciales, si es para promocionar, digamos, la materia, y la bibliografía, también eso, no sé si lo dice al final de la clase. No, eso dije que después de hablar del Estado iba a hablar de eso. Gracias, profe. De nada. ¿Por qué pensé hacer así? Porque muchas veces comenzamos las clases yendo directamente a lo que es la organización de la materia y después perdemos de vista lo que es realmente la materia que estamos queriendo estudiar. Y nos quedamos con la estructura netamente administrativa. Voy a dar permiso para, ¿qué es lo que me está preguntando acá? Un segundo, quiero ver una. Para grabar, dice. Sí, no hay problema. El que quiera grabar, que grabe. No hay inconveniente. No hay ningún inconveniente. Profe, lo que pasa es que para grabar nos piden Zoom que usted tiene que dar la autorización. Calculo que es porque es el anfitrión de la clase. No sé, ¿y eso dónde está? Lo que pasa es que después tengo yo que guardarlo, grabarlo, se me llenan los espacios. Recording in progress.
Ahí está, la reunión se está grabando, dice acá. Ahí dice, la reunión se está grabando. Sí, profe, sí se está grabando ahora. Bueno. ¿Y eso quién lo guarda? ¿Eso dónde lo guardan? Eso se le guarda en su computadora y después usted lo puede subir a un Drive o lo puede pasar por mail o subirlo a la plataforma, donde usted quiera. ¿En qué computadora mía? Yo estoy dando la clase en un teléfono celular. Supongo que se grabará en el celular. Bueno, vamos a ver de ubicarlo dónde está, ¿sí? ¿Alguna duda más de estas administrativas? Bien. No, profe. ¿Yo o no? Dijo. Creo que dijo no. Creo que dijo que no. Okay. Bueno, gracias. Bueno, Estado. El Estado es una unidad de decisión y acción que con base en un territorio y con una característica de soberanía, con un ordenamiento jurídico, aspira al bien común. Esto es un Estado, unidad de decisión y acción, con base territorial y soberana, que con un ordenamiento jurídico aspira al bien común. Significa que acá encontramos en este concepto distintos elementos: territorio, población, poder, soberanía, como atributo del poder, y la finalidad del Estado, que es el bien común. ¿Dónde encontramos un Estado? ¿Qué es un Estado? Un Estado es una figura, el Estado que a nosotros nos interesa es una figura moderna. Nos interesa la figura del Estado moderno, un Estado sometido al derecho, un Estado, sobre todo, que se manifiesta luego de la Revolución Francesa, un Estado sublegal, un Estado que, como les digo, está sometido a reglas. Cuando ustedes estudien la materia van a encontrar una cantidad importante de bibliografía y van a encontrar una cantidad importante de referencias históricas del derecho administrativo, las cuales les pido que la estudien, es de suma importancia tener una visión histórica, y van a empezar a hablar muchas veces desde los griegos, los romanos, los fenicios, y nos hacen una historia larga de todo lo que son las organizaciones humanas, lo cual es sumamente interesante, pero en lo que hace estrictamente a nuestra materia, a la materia del derecho administrativo moderno, nos interesa el Estado sometido al derecho, un Estado en el que tenemos un grupo de personas que gobiernan esa estructura, pero sometidas a la ley, ¿sí? Es decir, esas organizaciones previas al Estado de Derecho, de esquemas autoritarios, de esquemas de monarquías absolutas, etc., es un esquema de derecho administrativo que nosotros no vamos a ver en esta materia, ¿sí? Esta es una materia que estudia el Estado moderno, el Estado de Derecho, el Estado sometido a regla, el Estado que está por debajo de las normas, en la que no hay alguien por encima de las normas. Por eso, la evolución histórica, como les digo, estudienla de los textos, que es bien interesante, pero cuando lleguen a uno de los primeros que habló de la palabra Estado, que fue Nicolás Maquiavelo en la República de Florencia, cuando hablaba de lo Stato, ahí es donde se empezaba a hablar los primeros conceptos de esto de Estado, y fundamentalmente cuando llegamos a la Revolución Francesa, a la Revolución Americana, y de ahí para aquí, a ese Estado dividido en poderes que controlan, en poderes que se controlan recíprocamente. Ya va el tema de los parciales, por favor, ¿sí? Vamos a hablar en un segundito de esos temas, por favor. Y ¿qué ejemplo podemos dar de Estado y de qué palabra tenemos que distinguirlo también al Estado? El Estado no es sinónimo de nación. Nación es un concepto
sociológico. Nación es un concepto que se relaciona fundamentalmente con un grupo importante humano que tiene sentimientos comunes, que tiene religiones comunes, que tiene gustos, raza común, que los lleva a tener una cantidad enorme de afinidades sociológicamente hablando. Mientras que el Estado es un concepto jurídico, ¿sí? Se pertenece al Estado por un sistema jurídico. Hay muchos ejemplos de naciones, y esas naciones pueden o no coincidir con estados. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán lo que son los gitanos. Los gitanos se consideran una nación, la nación gitana, pero no tienen en el mundo un territorio y no dejan por ello de ser una nación, ¿sí? Un ejemplo que también es importante para recordar y para tenerlo también como una pauta para entender mejor esto, puede ser el pueblo judío. El pueblo judío es una nación con una enorme cultura, con su propio idioma, con una enorme tradición, que podíamos hablar de la nación judía. Sin embargo, existe un lugar después de 1948 dentro de lo que es el mapa del mundo donde se instaló un Estado, que es el Estado de Israel, ¿sí? Ahí encontramos la configuración del Estado. Tenemos lugares en el mundo o estados en el mundo que están conformados por más de una nación también. Por ejemplo, tenemos el Estado español. Uno dice España y no está hablando de un solo grupo humano homogéneo. Dentro de España hay distintas comunidades o distintas naciones que forman ese reino, ese país, España. Por ejemplo, tenemos los catalanes, que hablan su propio idioma, que tienen su propia idiosincrasia y que hasta hace no mucho tiempo atrás habían estado planteando muy seriamente su intención de separarse de España y constituirse en un Estado nuevo y distinto. Lo mismo pasó con el País Vasco, otra parte integrante de España, que durante muchísimo tiempo también tenía ideas de separarse de España y formar un nuevo país. Entonces encontramos un Estado que tiene varias naciones adentro. Hay otros muchos ejemplos. Por ejemplo, Bélgica, un país pequeñito. Bélgica es un país que es más chico que la provincia de Salta. Pero dentro de Bélgica, Estado de Bélgica, encontramos una parte que es holandesa, que habla holandés, que son protestantes, que son de una contextura anglosajona, de una idiosincrasia nórdica, y en el sur de este pequeño país, una comunidad que habla francés, que son fundamentalmente católicos, que son latinos, es decir, un Estado que usan el mismo pasaporte, usan la misma patente de los autos, pagan los mismos impuestos, pero en un lugar hablan un idioma y en el otro. Imagínense nuestra provincia en la que haya un pedazo que hable otro idioma, tengan otra religión, sean totalmente distintos a nosotros, pero formamos parte del mismo Estado. Bueno, eso sucede en algunos lugares. Después hay naciones que están divididas en más de un Estado. Corea, por razones políticas, está dividido en dos grandes Corea del Norte y Corea del Sur, con un régimen prácticamente en permanente estado de latente guerra, dividido por un régimen comunista en el norte y un régimen liberal en el sur, ¿sí? Pero dividido en el paralelo 38 por una frontera durísima, es decir, ahí encontramos dos naciones que tienen el mismo idioma, la misma religión, una cultura similar, divididas por la política y por el derecho, ¿no? Lo mismo pasó durante muchos años con Alemania dividida entre Alemania del Este y Alemania del Oeste. Ustedes son en su mayoría muy jóvenes y no lo recuerdan, pero para quienes tenemos unos años más, vimos dos Alemanias,
una Alemania dividida en dos partes después de la Segunda Guerra Mundial y que se volvió a unir en un solo país, en un solo Estado, luego de la caída del muro de Berlín. Entonces, piensen ustedes en el Estado como una unidad de territorio, población y poder. Un grupo de personas en un lugar determinado que se juntan en ese lugar determinado y que tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Organizarse para vivir lo mejor posible en ese lugar, ¿sí? Y se organizan a través de la estructura jurídica. Esa estructura jurídica se la piensa para que vivan lo mejor posible, y cuando es reconocida por el contexto de la comunidad internacional, se cierra este concepto de Estado moderno. Y así empiezan a surgir los distintos estados modernos que hoy en día los podemos identificar como, por ejemplo, en Sudamérica, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil, Perú. Ustedes podrán decir, pero ¿por qué no fuimos un solo país? Y podríamos haberlo sido. Por eso es que les estoy diciendo que son divisiones que muchas veces son divisiones de naturaleza jurídica o artificiales. No necesariamente un Estado responde a un criterio sociológico o del tipo de personas que lo ubica o que lo habita. Son decisiones muchas veces que se tomaron como consecuencia de guerras, como consecuencia de negociaciones. Por ejemplo, si ustedes ven el mapa de lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, podría perfectamente haber sido esa la continuidad hoy de la República Argentina, o podría haber sido más pequeña, o podría haber sido más grande. El Perú y Bolivia formaron parte durante un tiempo importante de un solo país, o sea, Bolivia y Perú eran un solo país. Argentina tenía, antes de ser Argentina, un territorio también bastante diferente al de hoy. Hay territorios que hoy no pertenecen a nuestro país y antes lo pertenecían. Por ejemplo, una parte importante del sur de Bolivia, como Tarija, en un momento perteneció incluso a la provincia de Salta, hasta que se anexó por acuerdos internacionales entre Argentina y Bolivia a lo que es el sur de Bolivia, similar a lo que fue la puna de Atacama con Chile. Es decir, se fueron redefiniendo la frontera y los límites de los estados modernos en nuestra América del Sur al cabo de los años. El límite entre entre Chile y Perú y Bolivia fue el resultado de la Guerra del Pacífico. Recuerden ustedes que ahí es donde Bolivia pierde su salida al mar. Entonces, este estado moderno, el estado de territorio, población y poder, que a través de un ordenamiento jurídico aspira al bien común, es el estado que nosotros vamos a estudiar en esta materia. Es el estado que a nosotros nos interesa conocer en su formación, en su esencia. Y nos interesa también conocer su finalidad, nos interesa conocer la razón de ser de su existencia, que consiste en esto de el bien común. Territorio, población y poder, un lugar en el mapa donde un grupo humano se organiza con una estructura jurídica. ¿Para qué? Para el bien común, para lograr el bien común de esa comunidad. ¿Y en qué consiste el bien común? ¿Qué es el bien común? ¿Qué se entiende por bien común? Este es un concepto bastante difícil de definir con palabras, porque es muy variable, ¿sí? Puede tener distintas connotaciones, pero en esencia, siguiendo la escuela alemana del pensamiento de filosofía del derecho, podemos decir que el bien común es un concepto jurídico indeterminado. ¿Qué significa esto del concepto jurídico indeterminado? Hay conceptos que son determinados, es decir, es muy claro, algo sí, no, blanco o negro, sabemos qué es lo determinado. Tenemos conceptos indeterminables,
cosas que no se pueden definir o determinar. Y después tenemos supuestos o cosas o casos en los que se les puede dar una valoración siguiendo el momento, el tiempo y las circunstancias adecuadas, que son los conceptos jurídicos indeterminados. Le voy a dar un ejemplo. En el mundo del derecho hay muchísimos conceptos jurídicos indeterminados. Se los usa permanentemente al concepto jurídico indeterminado. El concepto jurídico indeterminado sería, por ejemplo, un buen hombre de negocios. ¿Quién es un buen hombre de negocios? Se me cortó, ¿ahí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Sí, profe. Bien, gracias. ¿Quién es un buen hombre de negocios? Un hombre de negocio es el que gana mucha plata, el que evita perder, el que más ganó en el último año, el que menos perdió en el último año. ¿Quién es un buen hombre de negocio? Es bien difícil de definir. Tenemos que analizar el contexto y decirle, depende, veremos de qué se trata para analizar quién vamos a definir como un buen hombre de negocio. Hay otro ejemplo que podríamos decir, un buen padre de familia. ¿Quién es un buen padre de familia? Un buen padre de familia es el que le pasa mucha plata a sus hijos, y puede ser, eso es un dato. Pero si tenemos un padre que no tiene mucho dinero, le pasa lo que puede, y le da un muy buen ejemplo, y le da cariño y contención y buenos ejemplos, ¿será un buen padre de familia cuando le pasa mucho menos dinero que otro que está totalmente ausente? Entonces, es difícil definir en un caso concreto qué es un buen hombre, un buen padre de familia. Saquémoslo del mundo del derecho y pensémoslo en alguna otra cosa, es decir, el mejor jugador de la cancha. Hay que definir al final del partido, vieron cuando están terminando los partidos que se dicen, vamos a elegir al mejor jugador de la cancha. ¿Cuál es el mejor jugador de la cancha? ¿Cuál de todos es el mejor jugador de la cancha? Es un concepto jurídico indeterminado, porque tendremos que ver en cada partido cómo ese partido se dio, qué circunstancias hubieron, qué hizo cada jugador, y en cada caso tendremos criterios diferenciados para decir cuál fue el mejor jugador de la cancha. Eso mismo pasa con este concepto de bien común, es decir, la razón de ser del Estado. ¿Para qué existe el Estado? Entonces uno puede decir, el Estado está para que vivamos mejor, el Estado está para que nos defienda, para que nos cuide, para que tengamos alimento, para que tengamos comida, para que tengamos protección ante las contingencias climáticas, para podernos desarrollar, para podernos educar. Y uno empieza a pensar, ¿para qué hace falta esto? ¿Y qué ventaja hay de crear una estructura que vaya más allá de lo privado y se encargue de las cuestiones públicas? Y ahí empieza a definirse qué es lo que se necesita en una comunidad más allá de los intereses particulares y privados. A mí me gusta aquí hacer un pequeño jueguito de imaginación para que tengamos una noción de qué se trata cuando hablamos de derecho administrativo y de derecho público, y para que ustedes de paso lo distingan del derecho privado. Imaginémonos que este grupo que estamos ahora en esta clase, por una circunstancia, estamos viajando todos juntos en un barco, ese barco tiene un naufragio y todos vamos a dar a una playa de una isla que está desierta, y llegamos los 274 alumnos de esta clase, llegamos a esa isla. No hay nadie en la isla, no sabemos nosotros en cuánto tiempo nos pueden venir a rescatar. Entonces vamos a tener que ver qué hacemos hasta tanto nos rescaten, ¿sí? Llegamos a la isla, estamos todos en la orilla, estamos salvados, y a partir de ahí diremos, a ver, nos organicemos.
Empecemos a dividir por lo menos las tareas. Si hay alguien que sabe curar, si hay médicos, enfermeros, etcétera, que se pongan a curarnos, si hay buenos pescadores, cazadores, que se pongan a buscar comida, si hay buenos constructores que empiecen a preparar las primeras chozas. Empezaremos con la división de las tareas. Y a medida que vayamos avanzando y que se vaya haciendo más compleja nuestra sociedad, nos vamos a ir dando cuenta que ese trabajo se va a ir dividiendo cada vez más, se va a ir individualizando, perfeccionando cada vez más, y van a empezar a surgir necesidades y cuestiones que son de índole privada y necesidades y cuestiones que son de índole pública. Si, por ejemplo, en esa isla nos dividimos entre los 274 todos los espacios de tierra que hay en la isla, y a uno de ustedes le toca justo el terreno donde está la fuente de donde emana el agua potable de la isla. Es ahí donde sale toda el agua que baja después por unos ríos a los distintos márgenes de la isla, y de ahí se puede tomar agua. Los 274 tenemos suficiente agua para beber y poder satisfacer nuestras necesidades de vida. Por eso le tocó privadamente a uno de ustedes. Ustedes podrán decir, me tocó a mí este pedacito y de acá sale el agua, por eso el agua es mía y no se las doy. No. Podrá esa, porque es una cuestión que sobrepasa el interés individual del que le tocó ese espacio. Podrá al que le tocó ese espacio, ese terreno donde surge el agua, el manantial, podrá poner su baño, el lugar donde él tira los desechos o donde él tira el resultado de sus trabajos, de la curtiembre, por ejemplo, podrá tirarlos a ese manantial para que él tome el agua pura y el resto que baje contaminada para los de abajo. No. ¿Por qué? Porque se trata de una cuestión que es pública, no privada. Empezamos a darnos cuenta que hay cuestiones que no atañen a uno, sino que atañen a todos, que atañen a la comunidad. Esta será una cuestión ambiental, sanitaria, ¿sí? Si ese señor fabrica ollas y el resto de la comunidad la necesita la olla y se las compra, uno le paga con pescado, otro le paga con pollo, otro le paga con trabajo, esa relación es una relación uno a uno, es una relación privada, y el que sea más rápido, más vivo, más trabajador, tendrá mayor rédito que el otro, y en esa relación, esa es una relación de derecho privado. El que más ollas hace, las vende más rápido, las vende a mejor precio, tendrá más dinero, y tendremos chozas de 2 pisos y chozas menos lindas, por ejemplo, ¿sí? Esa será una proporción de quien está yendo mejor en el sector privado. Ahora, después también vamos a tener en esta isla personas que se van a encargar todo el día de curarnos a nosotros, de curarnos de nuestras enfermedades, y no va a tener tiempo de salir a cazar para él, a pescar para él y para su esposa, para sus hijos, para su familia, para sus padres, para alguna persona que dependa de ellos y que esté con imposibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que una persona se dedique a enseñar, a curar, a cuidarnos, etcétera, y no salga a dedicarse a buscar su propio sustento? Bueno, a esas personas les tendremos que pagar entre todos esa tarea. Entonces, esos son servidores públicos, esas son personas que le van a dedicar su tiempo a las cuestiones públicas. Y nosotros, entre todos los de la isla, poniendo un poquito, vamos a pagarle los gastos de esas personas. ¿Me van siguiendo con esta idea? Estas son las ideas de lo que serían los servidores públicos dentro de esta isla, que es muy distinto que el que hace ollita o el que pesca y vende los pescados, ¿sí? Porque en este caso estaría haciendo tareas para otro. El médico y la maestra estarían curando o enseñando a otro, ¿sí? O la médica o el constructor o la constructora van a estar construyendo la casa de otro. Bien. Después van a haber espacios dentro de esta isla que van a ser privados, donde vamos a estar nosotros y donde no queremos que se meta nadie más.
donde van a estar nuestras casas, nuestros dormitorios, donde vamos a guardar nuestras cosas, donde nosotros no queremos que nadie se meta y ahí está nuestra intimidad. Pero al mismo tiempo van a haber espacios en los que vamos a necesitar que existan para podernos desplazar, para ir de un lado al otro, como serán las calles, las veredas. Vamos a necesitar espacios en los que tendrá que haber escuelas, en los que tendrá que haber centros de salud, donde tendrán que haber plazas. Es decir, encontramos lugares que no van a pertenecer a nadie, pero van a pertenecer a todos. Y esos lugares, que es lo que vamos a ver en algún momento en la materia, que es el dominio público, eso pertenece al Estado, eso pertenece a todos. Y eso lo administra quien tiene a su cargo la administración del Estado. Eso no es de ningún particular, pero es de necesidad de todos. Y todos tenemos que prestarle atención, porque si bien no es de nadie, pero es de todos, ¿sí? Si los terrenos están todos pegados, uno al lado del otro, ¿cómo haríamos para ir de un lugar a otro? No podríamos. Por eso tiene que haber espacio entre propiedad privada y propiedad privada para poderse desplazar, para poder ir de un lugar a otro. Todos esos lugares, uno los ve sobre todo en las viejas ciudades, europeas, en los dibujos de las ciudades también americanas. Uno veía pequeños callejoncitos, uno lo ve también en los asentamientos urbanos, por ejemplo, en las villas donde se lo ve con claridad, son en las villas, por ejemplo, la de Buenos Aires, esa está en una zona céntrica, con pequeñas calles en el medio. ¿Por qué? Porque el espacio público, al no estar tan bien planificado, se reduce a lo mínimo posible. Pero ahí se nota también que hay espacios que tienen que ser públicos, sí o sí, porque si no, no hay forma de desplazarse de un lugar a otro. Todos esos espacios pertenecen a este sector público. Sector público que está regido por un derecho, que es el derecho público. El derecho público se encarga de todas estas cuestiones que son comunes a todos. Son esas cosas que no pertenecen a la relación privada de Juan y Pedro, María, Florencia, Gonzalo, sino que pertenecen a la comunidad. Ahora, ¿de qué cuestiones se va a encargar la comunidad y el Estado, y de qué cuestiones no se va a encargar el Estado? Bueno, es una discusión de contenido profundamente filosófico y político. Ustedes en su gran mayoría, si no todos, ya votan, y en este tema sería importante también que lo reflexionen. Tenemos elecciones dentro de menos de una semana, donde lamentablemente ustedes habrán podido observar que no se discuten muchas ideas, ¿no? Se discuten últimamente muchos eslogan, caritas, fotos, peleas entre ellos que parecen más bien artistas de los programas esos de diversión, más que personas que se están postulando para manejar este esquema público que les estoy diciendo yo, ¿no? Pero vamos a ver que los políticos fundamentalmente nos plantean qué quieren hacer con lo público, cómo lo quieren manejar a lo público, qué pretenden hacer para que mejore nuestro nivel de vida, qué proponen para administrar mejor las cosas comunes. Y nosotros, a través del voto, que es la única forma, en principio, que tenemos de participar de eso, salvo que nos toque un rol puntual, como es el caso mío, además de votar, en este caso soy docente de una casa de altos estudios pública, en el que mi rol dentro del Estado es este que estoy teniendo en este momento. Además de poder ir a votar, tengo un rol concreto en lo que es el funcionamiento estatal. Pero cada uno de ustedes también, porque ustedes van a definir con su voto el próximo domingo una parte de personas que se van a integrar a esta estructura estatal. Y van a encontrar dentro de esta estructura, y que hoy en día está bien difícil de detectar lo que yo le voy a decir, pero hay que hacer un esfuerzo para hacerlo,
sobre qué quiere esta gente que nos ofrece que lo elijamos. ¿Qué quieren como Estado? ¿Qué plantean como Estado? ¿Qué soluciones quieren darnos si llegan a ser elevadas y hay quienes entienden cargo de la madre de actividades posible. Meterse en... ¿Hola? Profe, se escuchó todo entrecortado a lo último. ¿Ahora me escuchan mejor? Ahora sí. Sí, Hola. estaba explicando qué quieren los que quieren ser votados. Bien. Lo que les decía es que estas personas que se ofrecen, que ofrecen su cara y su trabajo y se postulan para candidatos, nosotros tenemos que tratar de descifrar qué es lo que ellos nos proponen y sobre la base de eso decidir si lo votamos o no lo votamos. Y fundamentalmente, después, si sabemos bien qué es lo que nos proponen, poderles exigir que cumplan lo que prometieron, ¿sí? La visión fundamental del Estado, como les decía, reconoce dos extremos muy, muy, muy marcados. Por un lado, quienes entienden que el Estado tiene que meterse lo menos posible, es decir, que las relaciones humanas se manejen con total libertad, que el Estado se meta poco o nada, que prácticamente no exista, que esté para las cuestiones mínimas. A ver, Joaquín dice que no me escucha. ¿Hay alguien más que no me escucha? No, profe, eso fue hace rato, ahora se lo escucha bien. Sí, ahora se escucha bien. Bien, bueno. ¿Me avisan o me hacen una seña, algo, por favor? Gracias. Entonces les decía, tenemos en un extremo quienes no quieren que el Estado se meta en nada, o en lo mínimo posible, en lo mínimo posible. Y tenemos en el otro extremo quienes quieren que el Estado se meta en todo. Entre un extremo y el otro se encuentra una gama enorme de posibilidades. Entre un Estado que se meta en lo que se llama el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad consiste en que los particulares... ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor, que lo cierre? Gracias. El principio de subsidiariedad consiste en dejar a las fuerzas de la iniciativa privada que se desarrollen, que tomen fuerza, que tomen envión, y en aquellos supuestos en los que el Estado, en los que los particulares no puedan dar respuesta a determinadas cuestiones, ahí sí aparezca el Estado y ayude, intervenga, se meta Se tildó otra vez. en la cuestión. Sí. Profe, no se le escucha. Se entrecortó otra vez. Profe, si no le molesta, podría apagar la cámara, a lo mejor mejora la conexión. Sí, profe, haga eso cuando apaga la cámara. Ahí se me escucha mejor. Sí. Se escucha. Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Dónde llegué? ¿A dónde escucharon bien? Que la parte privada se desarrolle y cuando no pueda, ahí intervenga el Estado. El principio de Que en eso se llama, ¿cómo entonces? El Principio de subsidiariedad. Exacto, principio de subsidiariedad. En estas elecciones de ahora, a mí no me gusta en las clases, dar nombres, no me gusta en las clases hablar de política, pero en esta parte de la materia, se cruza un poquitito con la política, y no estoy haciendo política de ninguna manera, pero piensen ustedes en estas elecciones
de los candidatos, no tanto en Salta, porque en Salta medio que todos se parecen bastante, ¿no? Cuesta distinguirlos, pero a nivel nacional, ¿ustedes ubican algún personaje en particular que nos hable de que el Estado tiene que actuar lo menos posible? ¿Les suena alguno? Lo que acá en Argentina lo llaman los extremos liberales. Sí, profe. ¿Ubican alguno o no? Sí, Javier Milei, profe. Milei. El economista. Por ejemplo, ¿sí? Luis Esper, profe. Milei, bien. Ahí vemos nosotros un extremo en lo que nos dice algo así como no joroben, que el Estado no jorobe, que el Estado no nos saque tanta plata en impuestos, que no ponga tantos peros, que no ponga tantas trabas, que no nos ponga la pata en la cabeza, déjennos vivir tranquilo, que no se meta. Ese es un extremo. Y tenemos un otro extremo, que bueno, ya nombre no me acuerdo, pero uno ve otro tipo de partido en el que dice, por un sueldo mínimo garantizado de 250.000 pesos, por el control de las empresas por parte del Estado, en el otro extremo, ¿sí? No digo que uno ni el otro esté bien o esté mal, no es a eso a lo que yo me refiero. A lo que me refiero es que encontramos las distintas visiones que se tiene de este Estado. Un Estado de mucha intervención o un Estado de poca intervención. Un Estado que tenga mucho que ver en la vida de la persona o un Estado que tenga poco que ver en la vida de la persona. Y fundamentalmente, lo que a mí más me interesa en esto no es si es poco o mucho, sino que sea fundamentalmente bien, digamos, un Estado que se manifieste, por ejemplo, ¿no? En el mundo desarrollado, en el mundo donde se vive bien, o se vive mejor que acá, el Estado sí se encuentra es que lo que hace el Estado es más eficiente. En los países en los que se cobran altos niveles de impuestos, por ejemplo, los países nórdicos, los países escandinavos, Suecia, Finlandia, Noruega, son países con una altísima presión impositiva, pero son países que al mismo tiempo le brindan a los ciudadanos un servicio de salud, de educación, de transporte, de seguridad, de altísimo nivel garantizado por el Estado. Después tenemos grandes potencias económicas, potencias sumamente importantes, como es el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, que se estima que tiene una población súper pobre de cerca de 40 millones de personas, en la que les digo que en algunos casos es preferible ser pobre acá que allá, porque acá por lo menos uno tiene derecho a la salud, ¿sí? Hay países súper desarrollados en los que si hay una persona que no tiene dinero, no va a tener acceso a la salud, o al menos a una salud de calidad. Entonces, este tipo de discusiones sobrepasan el derecho administrativo, y yo no me quiero pasar de largo acá, porque uno se tienta y empieza a decir qué es lo que uno piensa. Pero bueno, ustedes ya son chicos grandes, y este tema lo podemos hablar de manera adulta, ¿sí? Pero fundamentalmente remarcarles esto. En este punto el derecho administrativo se toca con la política. El derecho administrativo se toca con la filosofía política, se toca con la realidad. En nuestro país vimos cómo el derecho administrativo también acompaña estas cosas a veces de una manera que a uno no le gusta mucho, pero esa es la realidad de este derecho. Se dice que el derecho administrativo es un derecho en permanente construcción, un derecho en permanente reformulación y formulación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. El derecho, por ejemplo, civil y comercial tiene sus raíces en el derecho romano, miles de años de historia, y se sigue un criterio siempre muy parecido, similar. Solamente se van notando evoluciones de la humanidad que van impactando en este tipo de derechos de manera positiva, que los llevan a la evolución,
pero en su esquema el mismo esquema de propiedad, el mismo criterio de división, el mismo criterio de apropiación, de posesión. Tuvo evoluciones importantísimas, como es el respeto de la adquisición de los derechos de la mujer. Por ejemplo, la mujer durante muchísimos años era considerada como una incapaz de hecho, ¿sí? Incluso en nuestro país, ¿no? O sea, hasta antes de 1968, que se produce civil a través de la ley 17711, la mujer empieza a tener derechos civiles en serio en nuestro país. Y la mujer adquiere su estatus de ciudadano pleno y con plenos derechos, como tiene que ser, fundamentalmente en la entrada en vigencia del último Código Civil y Comercial en el 2015, donde ya aparece con absoluta claridad todos sus derechos civiles, ¿no? Incluso hasta en relación al nombre de los hijos y, bueno, tantas otras cosas que se pueden apreciar en la última modificación del derecho civil. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el derecho civil, más allá de estas modificaciones importantísimas que se dan cada tanto, en Argentina tuvimos un Código Civil en 1860, una modificación importante en 1968, otra modificación importante en el 2015, pero a lo que voy es que son derechos que van siguiendo una larga línea, el derecho comercial igual, el derecho penal igual, son derechos con mucha tradición. El derecho administrativo es un derecho que va pegado a la política. ¿Y qué les quiero decir con esto? Cuando gana determinado partido político, cuando gana determinada línea de pensamiento, esa línea de pensamiento empieza a necesitar una estructura jurídica que la apoye. Y ese derecho administrativo es el derecho administrativo que se va armando para esa línea de pensamiento que la apoyan. Hay una frase que se le atribuye a Napoleón, que yo no sé si es verdad o no, pero no deja de ser bastante figurativa, que dice: mis ejércitos invaden, mis abogados dirán por qué. O sea, él iba invadiendo, él iba tomando las decisiones, él armaba lo que le parecía, y después venían los administrativistas y lo justificaban, ¿sí? Esto es un ejemplo extremo, obviamente, ¿no? Pero ¿qué se vio en nuestro país? En los años de vida que me toca a mí, que ya no soy ningún niño, pero tampoco soy un anciano, yo he visto pasar por la Argentina ya 3 veces distintas olas. He visto pasar la época de Menem con la privatización, he visto pasar la época de Kirchner con la estatización, he visto empresas que se han privatizado, que se han estatizado, que se han vuelto a privatizar, con legisladores que votaron por una cosa y por la otra unos años después, pertenecientes a los mismos partidos. Y he leído autores de derecho administrativo que justificaban que esas actividades y esas empresas estén en el Estado, estén a cargo del Estado, y tiempo después justificaban de que salgan del Estado y dejen de estar en el Estado, ¿sí? Es decir, en nuestro país tenemos un muestrario hermoso para ver cómo cambian las ideologías en lo político, en la visión de Estado, y cómo detrás de eso bibliotecas enteras van quedando pasadas de moda y no se las lee, no hace falta ni leerlas durante un tiempo y después vuelve de nuevo. Si ustedes leen ahora la bibliografía de derecho administrativo de la época de Menem, en la década del 90, y la leen hoy, van a decir, pero esto parece otra materia, ¿sí? Van a escuchar hablar ahí de un Estado que tiene que retroceder, que un Estado que tiene que ser mínimo, que un Estado que tiene que gastar menos, que tiene que encargarse de menos cosas. Y cuando uno avanza en otro momento de la historia, vamos a encontrar un Estado que tenía desde fábrica de galletitas, fábrica de autos, fábrica de zapatos, fábricas de alpargata. Es decir, teníamos un Estado que tenía minas, que tenía fábrica de armas, que tenía industria, que tenía comercios, a un Estado que vendió todo. Y todo eso dentro del mismo país
y en un ciclo de no muchos años. Y a todo esto lo fue acompañando el derecho administrativo de esa época, ¿sí? El derecho administrativo fue acompañando todo esto. Entonces ustedes podrán hacerse la siguiente pregunta, y es válida. ¿Qué es jorobado estudiar entonces esta rama del derecho que es tan fluctuante, que es tan cambiante? Y yo les voy a decir que sí, la verdad que es complicado y es difícil mantenerse actualizado. Por eso lo importante de esta materia es tener en claro algunos principios, tener en claro las ideas centrales de la materia y así poderla entender, interpretar y adaptar a cada momento que se nos vaya presentando y que tengamos que analizar, trabajar o estudiarlo, ¿sí? Quien alguna vez estudió derecho penal o le interesa la parte del derecho penal, o como les decía, el derecho procesal o el derecho civil o el derecho comercial, van a ver que estas fluctuaciones no se dan de esta manera como se dan en el derecho administrativo. Porque el derecho administrativo, como les decía, está pegado a la política. Países inestables en estos temas como el nuestro son mucho más elocuentes que otros. Pero no están los otros países, en ningún país está exento de lo que yo les estoy diciendo. En países que parecían que tenían un sistema de derecho público o administrativo bastante estable, con tradición, con muchos años de criterios similares, como podía ser los Estados Unidos, ganó las elecciones Donald Trump y le puso el derecho administrativo patas para arriba en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la política viró hacia un sector con una idea y una visión que necesitaba el apoyo jurídico para esa estructura. Y un país con la tradición con la tradición de Estados Unidos tuvo que buscar justificaciones de donde pudo para la construcción del muro con México, para la deportación de inmigrantes ilegales, incluso menores. Es decir, algunos ejemplos que les estoy dando puntuales de visiones y de determinados tipos de conductas que se intensificaron aún más durante todo el periodo de pandemia, donde vimos que sí, aún los países donde nos decían de que el Estado directamente debía desaparecer porque no tenía razón de ser que exista, aparece esta figura de la pandemia tan grave y tan compleja, y empezamos a darnos cuenta de que uno puede discutir si el Estado puede ser más grande o más chico, puede meterse en más cosas o en menos cosas, pero de lo que podemos estar seguros es de que no puede no existir, porque realmente necesitamos de una estructura superior que esté velando por intereses que sean, que vean más allá del interés individual. Porque el interés común no es la sumatoria de los bienes individuales. El interés común no es la suma. El interés común de 10, 20 o 100 personas no es la suma de lo que les gusta a esas 10, 20 o 100 personas, sino un concepto distinto, ¿sí? Es un concepto diferente. Lo común está por arriba del interés individual. Yo siempre doy un ejemplo para darse cuenta de la diferencia entre el bien individual y el bien común, que es poco académico el ejemplo, pero creo que sirve como para darse una idea. Hagamos de cuenta que en un aula, bueno, este ejemplo lo doy cuando estamos en un aula física, pero bueno, hoy no, hoy estamos en esta forma actual. Pero hagamos de cuenta que en un aula somos 30 alumnos, una aula cerrada, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, o eventualmente un poquito abiertas. De esos 30 alumnos que están en el aula, uno fuma y 29 no fuman. ¿Cuál será el bien común de esa aula con relación a prender un cigarrillo? Y uno dirá, y bueno, si uno fuma y 29 no, seguramente el bien común de esta aula es que no fume nadie, por más de que esté en franca minoría. Bueno, eso que parece tan evidente, hace unos años atrás hubiese sido distinto. Hubiesen dicho, si hay uno solo que no le gusta y hay 29 que sí, pues que se jorobe el 29,
el uno, mejor dicho, que se sienta al lado de la ventana, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, sabemos hoy objetivamente de que hace mal. Entonces, si de los 30 fuman, y yo le hago una pregunta, ¿hace bien a esa comunidad, a esa aula, que se fume dentro del aula, por más que los 30 fumen? La respuesta va a ser no, no les hace bien. No les hace bien por más de que todos quieran eso. Entonces, el bien común no es necesariamente el bien de la mayoría. No es necesariamente el bien o lo que consideran el bien todos. Sino son conceptos que son superiores, ¿sí? Conceptos que están por encima de la idea del bien individual. Hay un artículo de la Constitución de Salta que a mí me gusta. Si me esperan un segundo, lo busco el libro, que lo tengo acá al lado. El artículo 41 de la Constitución de Salta nos muestra esta idea que yo les estoy diciendo con bastante claridad. ¿Me están escuchando? ¿Bien? Sí, profe. Bien. El artículo 41 de la Constitución Provincial nos dice lo siguiente: la salud es un derecho inherente a la vida y su preservación es un deber de cada persona. Es un bien social. Fíjense lo importante de este artículo, que seguramente la mayoría no lo conocía. El título del artículo es derecho a la salud. O sea, nos está diciendo que todos los salteños tenemos derecho al acceso a la salud. Pero cuando uno lo empieza a leer, nos dice que la preservación de la salud es un deber de cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos el deber de cuidar nuestra salud. Además de que tengamos el derecho de exigir que nos cubren si estamos mal. Y nuestra Constitución nos termina diciendo, es un bien social. La salud es un derecho y su preservación es un deber de cada uno. Es un bien social. ¿Qué nos está diciendo la Constitución de Salta? De que la salud de cada uno de nosotros no nos pertenece únicamente a nosotros. La salud de cada uno de nosotros pertenece a nuestra sociedad. Es decir, a mí me interesa que cada uno de ustedes esté bien, esté sano. Y ustedes tienen la obligación, igual que yo, de cuidar la salud. Porque en la medida que ustedes se enfermen, le vamos a tener que pagar, cada uno de ustedes y yo, nos quedamos sin vida, vamos a tener que cuidarnos nuestros hijos. Si nos quedamos discapacitados, nos van a tener que solventar y bancar esa discapacidad. ¿Cómo? Hola. ¿Preguntaron algo? Bueno, en definitiva, entonces, recuerden este ejemplo, ahí vemos en materia de salud, se ve que en nuestra provincia decimos la salud es un derecho y un deber de cada uno y es un bien social. Esto nos permitiría, por ejemplo, si hay dentro del grupo de lo que estoy hablando alguien que esté en contra de las vacunas o algo, no estoy yo hablando ni a favor ni en contra, nuevamente no hago política, pero si alguien estaría en contra de la vacuna, se le puede decir, fíjese que el cuidar su propia salud es un deber, pero fundamentalmente el no enfermarse es una obligación que uno tiene frente a los demás en el marco de esta pandemia. Y si te dicen que es obligatorio vacunarte, no está basado en un capricho, sino que hay un esquema jurídico que lo justifica. En este caso en Salta sería este artículo 41, que es un bien social. Que yo esté sano y yo cuide mi salud, no solo me importa a mí, sino le importa a cada uno de ustedes también, como a mí me importa también que ustedes estén sanos, ¿sí? Su salud no solo es de ustedes, sino también me interesa a mí y a toda la comunidad. Bueno, esta era la introducción que yo quería darles de la materia, porque dentro de las cosas que tiene que hacer el Estado, ¿sí?
el Estado tiene que hacer muchísimas actividades. Y en eso, les voy a decir un lugar, cuando ustedes le pregunten, ¿en qué se encarga el Estado? Hay un lugar donde yo los invito a que visiten, controlen, lean, tomen nota, por lo menos en Salta. En Salta, el catálogo de las cosas que tiene que tiene que hacer ese Estado, esa territorio, población y poder, es decir, un grupo de personas en la formita de herradura que tiene la provincia de Salta, o sea, un grupo humano que vive en ese espacio con forma de herradura que tiene la provincia de Salta, que tiene una estructura jurídica, aspira a algo, aspira a que el Estado en ese lugar los haga vivir mejor. ¿Y dónde están esas obligaciones? ¿Qué tiene que hacer ese Estado en ese lugar? El lugar donde se lo encuentra con mayor claridad al índice de esas ideas es el preámbulo de la Constitución de Salta, que se lo voy a leer ahora, lo pueden leer de la Constitución Nacional también, pero estamos en Salta, aprovechemos de ver desde acá, por más que estemos en la Universidad Nacional, pero con los pies en la tierra, como dice el lema de nuestra universidad. Los representantes del pueblo de la provincia de Salta, reunidos en Convención Constituyente, con el objeto de exaltar y garantizar la vida, la libertad, la igualdad, la justicia y demás derechos humanos. Ratificar los valores de la solidaridad nacional. Proteger la familia, la salud, el medio ambiente y los recursos naturales. Asegurar el acceso a la educación y a la cultura. Establecer el derecho y el deber al trabajo, su justa retribución y dignificación. Estimular la iniciativa privada, la producción, procurar la equitativa distribución de la riqueza, el desarrollo económico, el afianzamiento del federalismo, la integración regional y latinoamericana, instituir la autonomía municipal y organizar el Estado bajo un sistema representativo de acuerdo a la Constitución Nacional. Una democracia participativa y pluralista, y bueno, y nos siguen diciendo para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo de la provincia. Ahí encontramos entonces algunas de las funciones que se tiene que encargar el Estado: educación, cultura, salud, familia, seguridad, iniciativa privada, desarrollo económico, distribución de riqueza, integración regional, todo lo que le acabo de leer. Todos esos servicios necesitan de fondos. Ustedes saben bien, como profesionales, futuros profesionales de la ciencia económica, que para poder llevar adelante cualquier tipo de idea o emprendimiento es necesario contar con recursos humanos, recursos materiales, recursos intelectuales. Dentro de estos recursos hay que ver cómo se los solventa, ¿sí? Es muy fácil decir que el Estado se va a hacer cargo de todo y después decimos con qué lo pagamos. Es muy fácil decir que el Estado nos tiene que dar a todos de comer y después decimos ¿y con qué? El Estado nos tiene que dar a todos planes para que todos tengamos al menos, ¿y con qué? O sea, ¿con qué los pagamos? Está muy bueno que el Estado se encargue de la mayor cantidad de necesidades posible, pero ¿con qué dinero? ¿De qué manera se lo va a solventar? Ahí aparece toda una parte del trabajo dentro de lo que es la actividad estatal, que es el de cómo manejar y solventar las necesidades del Estado, fundamentalmente que entramos en todo lo que es administración presupuestaria, financiera y todo lo que son cuestiones tributarias, ¿sí? Es decir, cómo el Estado consigue los fondos, cómo consigue los recursos para poder cumplir con sus finalidades. Los profesionales de ciencia económica en esto tienen mucho que decir. Bueno, yo lo que trato en esta presentación de la materia no es de suplir lo que dicen los textos, porque fundamentalmente los textos nos van a dar teoría, nos van a dar ejemplos, nos van a hablar de normas, que si ustedes lo leen directamente les puede costar de pronto entenderla. Entonces no suple la clase esta a la lectura profunda y estudio de la bibliografía que la materia recomienda. En el programa, si lo tienen a mano, van a ver con claridad toda la bibliografía que recomendamos, ¿sí? Juan Carlos Casañe, Agustín Gordillo, Carlos Balbín,
Roberto Dromi, Julio Comadira. Dentro de estos libros está el manual del doctor Alfredo Puig, que actualmente es el titular de esta materia. Hay bibliografía complementaria de muy buena calidad, que está toda en la biblioteca de la facultad. Hay un libro que especialmente me gusta a mí, que le gusta en general a la cátedra, y que es un libro que se lo encuentra en internet de manera absolutamente libre, completa y gratuita, que es todo el tratado del doctor Agustín Gordillo. El tratado del doctor Agustín Gordillo se lo encuentra en el sitio web www.gordillo.com. Profe, por la duda, ¿no es el que subieron ustedes a la plataforma? Yo creo que está subido, no sé si entero, pero es probable que esté subido en gran medida. Porque es el que subieron ustedes, yo lo vi, no sé si estará completo o no, pero como que tenía todos los temas, ¿no es cierto?, de la materia. Y casi todo, sí. Casi todo. Sí. Nosotros hemos hecho un desarrollo bastante interesante dentro de la plataforma, donde también hemos trabajado en seleccionarle bibliografía y recursos para que puedan estudiar. Así que no les va a faltar material de estudio, no les va a faltar. Yo estudié también en la universidad pública, mi carrera de grado, y en unos años en los que no se tenía todos los libros por internet, no existía nada de esto, y yo logré estudiar de Agustín Gordillo la materia y me encantó. No tenía otro libro, o sea, había conseguido en una biblioteca que me lo presten y trabajé todo sobre ese libro. Era larguísimo, entonces dije, uy, qué macana, no tengo otra cosa, voy a tener que estudiar de acá, pero me di cuenta de que si bien tuve que leer mayor cantidad de cosas, era tan claro que es preferible un tema leerlo de 10 hojas de Gordillo que de una hoja de otro autor en el que está todo sintetizado y con pocos ejemplos. Gordillo es un autor muy ameno de leer, simple de leer, y cada cosa que explica, la explica con ejemplos. Entonces hay veces que uno hasta gana tiempo leyendo un poquito más, pero entendiendo. Uno lo lee casi como un cuento a Gordillo. Yo recomiendo mucho el estudio de los temas, de los temas que no entiendan, sobre todo de Gordillo. Si toman, por ejemplo, ustedes el libro del doctor Puig, los apuntes que nosotros le facilitamos bien, búsquenlo en Gordillo, que seguramente van a encontrar algo bueno. Después recuerden que la materia, cuando se rinde, generalmente es oral. Y los alumnos eligen el tema por el cual van a empezar su examen. El tema que ustedes elijan, un tema que yo les recomiendo, que lo preparen bien preparado y busquen un buen libro, por ejemplo, el de Gordillo, para preparar ese tema, ¿sí? Después, es muy importante estudiar toda esta materia con la ley de procedimiento administrativo en la mano. La ley de procedimiento administrativo les diría, cubre un porcentaje de más de la mitad del programa. Si uno lo toma en manera extensiva, ¿sí? Vamos a encontrar actos, hechos, reglamentos, procedimientos, una cantidad importante de elementos del programa están en la misma ley de procedimiento administrativo. Así que, por favor, con la ley en la mano, sí. ¿Y esa ley está subida también en la plataforma o dónde la busco? Tengo entendido que sí, pero si no, se la busca en cualquier lado. 5348 es la ley, fundamentalmente la ley de Salta, ¿sí? Nosotros trabajamos y exigimos fundamentalmente la ley de Salta. La ley nacional tiene sus diferencias, el que la quiera manejar la ley nacional también muchísimo mejor. Hoy en día están todos los recursos disponibles. No, sí, 5348, Lautaro. Hoy en día tienen acceso absoluto a toda la bibliografía con una facilidad realmente increíble. Así que aprovechen.
pero dense cuenta de una cosa. Yo les sugiero con la 5348 que la impriman, tengan una copia a mano, escríbanla, márquenla, ensúcienla, porque esa ley les va a ayudar muchísimo a entender toda la estructura del programa. ¿Por qué les digo de que esa ley es importante en esta materia? Porque la ley 5348 es una ley que se dictó usando el modelo de Agustín Gordillo. Solamente 2 provincias en la Argentina tienen este modelo de ley, que es Mendoza y Salta. Y quien fuera la titular de esta cátedra durante larguísimos años, la doctora Nora Chiván, fue una de las autoras de esta ley en Salta, y el programa que tenemos nosotros todavía es un programa basado en lo que había hecho la doctora Nora. Entonces, ¿a qué voy? Si ustedes estudian con la ley de Salta, con el libro de Gordillo y con el programa de nuestra materia, está todo en sintonía, ¿sí? Mucho de la ley de procedimiento administrativo de Salta, porque fue hecha por las mismas personas, ¿sí?, que hicieron la ley. Por eso van a ver lo importante que es manejarse con esa ley. Acuérdense lo que les digo. Esa ley los va a ayudar muchísimo a estudiar la materia. Profe, ¿y qué diferencia tiene el libro del profesor Puig? ¿Qué diferencia tiene el libro del profesor Puig? Pregunta, perdón. Hola. Se cortó, sí. Sí, profe. Se me corta. Que escriba la pregunta. A ver, escríbala. ¿Usted, el resto de los chicos me escucha? Sí. Se entrecorta. Sí, profe, pero se entrecorta. Se le escucha, profe. Entonces, señorita, escriba la pregunta. Yo escuché algo así como, ¿en qué se diferencia el libro del Puig? Pero no sé con qué, no sé, no escuché bien la pregunta. Profe, ¿y la ley ¿En qué se diferencia nacional con de el libro de procedimiento? Gordillo? Me parece que quería preguntar. A ver, vamos de nuevo. Ahí le escribieron, profe. Ahí sí, está en el chat. A ver. Bueno, el libro del doctor Puig tiene muchas cosas también de Gordillo, ¿sí? Tiene muchas cosas también de Gordillo. ¿No? Acá no es que no hay nada que se superponga con otra cosa, ¿sí? El libro del doctor Puig es un libro trabajado muchísimo sobre la realidad de la materia. Somos profesores de esta materia hace más de 20 años y lo que fue haciendo el doctor es ir recopilando la mayor parte de las clases que se le fueron dando, lo mejor de cada autor en cada tema. Eso es fundamentalmente el trabajo del doctor Puig. Es un muy buen libro, pero fundamentalmente lo que les quiero decir y reiterar, incluido el libro del doctor Puig, que son manuales, son breves, y hay veces que a uno le cuesta entender algunos conceptos cuando no tiene mucha base jurídica, ¿sí? Entonces, ahí es ahí donde yo les recomiendo, por ejemplo, no lo entienden del libro del doctor Puig y dicen, este tema lo voy a profundizar un poco más, y se buscan, por ejemplo, en Gordillo o en algún libro que esté más desarrollado el tema. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno. Vamos a continuar con los otros temas así centrales que tenemos en esta bolilla, que como les digo, no lo estoy dando al 100%, porque es imposible
hacerlo así. Con relación a lo que es esto de Estado de Derecho y Estado de Bienestar, se produce una evolución del Estado, en lo que en la primera etapa se hablaba de que solo importaba ese Estado sometido a la ley, y posteriormente se habló de un Estado que debía encargarse no solo de garantizar el pleno disfrute de los derechos desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, ¿sí? Y ahí es lo que se denominó en inglés el welfare state, es decir, un estado de bienestar, un estado que tenía que encargarse cada vez de mayor cantidad de servicios hacia las personas. Un estado que fue entrando en crisis cuando eso no se pudo solventar, cuando eso no se pudo pagar, y hoy en día sigue existiendo esa tensión. Esa tensión, que es lo que hablábamos hace un rato, en la que la vamos a dejar librada a la visión política y filosófica de cada uno de ustedes. Seguramente en un grupo de más de 270 personas debemos tener distintas visiones del Estado. Habrá algunos de ustedes que les gustará más una visión del Estado de los que, dentro de los personajes que nombrábamos recién, capaz que les cae más simpático uno de ellos y lo vota el próximo domingo, capaz que le cae más simpático otro del otro lado y lo vota del otro extremo. Otro podrá decir, a mí no me interesa esto y no voto, lo cual es muy triste, porque piensen ustedes de que en esta isla donde se quedó el barco y donde tenemos que vivir todo, y cómo nos organizamos acá adentro, donde nadie es más que nadie, somos todos importantes, ninguno es rey, ¿sí? Acá no hay ningún rey. La verdad que no poder votar o no ir a votar realmente es una pena. Pero bueno, es una opción también, una opción que se puede ejercer voluntariamente. Y vamos a entrar ahora al tema de la personalidad del Estado. ¿Cómo se manifiesta la personalidad del Estado? Es decir, ¿cómo explicamos que existe una estructura? A ver, ¿qué tomo? Me pregunta. Mire, ¿qué tomos? Son un montón de tomos. Chao, Gonzalo, se está despidiendo el doctor Fernández Sabaté. Chao, Gonzalo, gracias. Mira, Enrique. Chao, gracias, saludos. El libro nos veremos en la próxima clase. Tiene muchos tomos, ¿sí? O sea, que quieras ver. Hay temas que están en un tomo, hay temas que están en otro. Así que dependiendo del tema, vamos a encontrar los distintos temas de Gordillo. Hay una cosa a tener en cuenta, por eso es que la pregunta tuya es bastante atinada, Enrique, porque no es muy ordenada la forma en la que está distribuida la temática del libro de Gordillo. Hay temas que están al principio, otros que están en el medio, otros que están al final. No sigue una línea recta en cuanto a la organización del libro. Pero ustedes lo pueden buscar incluso dentro de lo que es esta página gordillo.com, tiene un índice muy fácil de buscar y dentro de ese índice van a poder encontrar el tomo que necesitan y gratis, como les vuelvo a decir, gratis y legal, porque muchas veces uno puede tener cosas gratis pero que no son legales, ¿sí? En este caso es gratis y al mismo tiempo también es legal. El doctor Gordillo, en un gesto muy generoso de su parte, permitió que todo su trabajo sea accesible al 100% de las personas que quieran estudiar de su trabajo. Lo único que él pide, nosotros tuvimos la suerte de conocerlo acá, él es profesor emérito de nuestra cátedra y al mismo tiempo fue declarado doctor honoris causa de nuestra universidad. Y él dijo que de sus libros todos los alumnos de nuestra universidad pueden estudiar libremente, y lo único que él les pide es que si alguno no comparte algo, si encuentran lo que él llama un error, se lo hagan saber y se lo manden por mail. O sea, fíjense qué nivel de humildad y de grandeza de este profesor, de decir, y si nosotros le encontramos un error,
le hagamos llegar nuestra opinión. Así que depende qué libro sea el tema que estemos tratando, ¿sí? Lo buscan por el índice. Bueno, ¿cómo se manifiesta la voluntad del Estado? El Estado no tiene ni boca, ni piernas, ni lengua, ni ojo, ni mano, ni dedo, ni firma, ni nada, porque es una persona de existencia ideal. Las personas de existencia ideal necesitan de un humano para expresar su voluntad. La voluntad la voluntad de las personas de existencia ideal no se dan de otra manera, porque imagínense una sociedad anónima, una SRL, una asociación civil, una fundación. ¿Cómo hacen saber su voluntad? Lo hacen a través de seres humanos. Esos seres humanos hablan, firman, callan, escriben en nombre de otros. Por eso se utilizaron distintos tipos de teorías para explicar la manifestación de la voluntad estatal. Hay algunos que hablaban de la teoría del mandato. Escuchen bien esto porque es bastante sencillo, pero hay que estar concentrado para entenderlo mejor. En la teoría del mandato implica que alguien da una instrucción y el otro la cumple en su nombre, ¿sí? Yo, por ejemplo, vengo y le digo a Enrique, yo te autorizo o te pido o te encargo que pagues estos 1.000 pesos en nombre mío de la fotocopiadora en la facultad. Y va Enrique con los 1.000 pesos y se los paga. Enrique está actuando en nombre mío, o sea, él está expresando mi voluntad. La está expresando a través de él a la voluntad mía. Pero la teoría de ese mandato, la figura esa del mandato, es necesaria que esté primero mi voluntad. Y yo que le digo a él que él vaya a hablar en nombre mío. La misma figura, así, de esta triangulación, hace falta en la representación. Yo le pido, por ejemplo, a Abigail o Lucas, representame. Sé mi representante en las actividades que vamos a realizar en Orán. Mi representante en el sur de la provincia, en Metán y Rosario. Actúa en nombre mío en determinado tipo de actuaciones, ¿sí? En esos casos, cuando Luca o Abigail actúen en nombre mío, va a ser como si estaría actuando yo. Pero en ambos casos, tanto en el caso del mandato como en el de la representación, en ambos casos, hace falta primero que yo le dé a la persona que va a ser el mandatario o el representado, le dé yo la autorización, ¿sí? Bueno, eso en el mundo del Estado no era fácil de explicar, porque si decimos que fundamos un Estado de la nada, que juntamos un grupo de personas y a partir de ahí armamos una estructura que representa a todos, ¿cómo hacemos para explicar que una persona habla en nombre del Estado? ¿Quién es el que le dice al Estado de que tiene la instrucción de actuar en nombre de él? Se lo voy a dar como un ejemplo más simple. Lo saquemos un segundo del Estado. Pensemos en un club. Nosotros venimos y formamos un club. Los que estamos en esta aula decidimos crear el club deportivo XX entre nosotros. En ese club armamos un reglamento, un estatuto, elegimos autoridades y una vez que elegimos las autoridades decimos, vamos a tener un presidente, un vicepresidente, un tesorero. Y cuando esas personas empiecen a hablar, van a actuar como lo que se denominan órganos, ¿sí? Y acá graben esta. Y acá viene la teoría del órgano. La teoría del órgano es superadora a la del mandato, superadora a la de la representación. Decimos que
Los funcionarios son órganos del Estado, son como partes de un cuerpo. Los organistas eran una escuela filosófica, sobre todo del siglo XIX, que trataban de explicar todo desde el funcionamiento de un cuerpo, desde la biología. Entonces, decían, por ejemplo, un órgano vendría a ser, por ejemplo, en el Estado, uno va a ser el ojo, otro va a ser la boca, otro va a ser la lengua, otro va a ser las piernas. Todos van a ir cumpliendo. Ahí me escucha mejor Josefina, ¿o no? Hola. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Bien, en la teoría del órgano, entonces, las personas que actúan por otro no actúan en su representación, porque no hay quien los autorice, porque no hay nadie antes. Estamos por tratar de explicar la primera manifestación de voluntad, la voluntad de nacimiento. Entonces, esa persona es como una partecita del Estado, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este momento, piensa en esta figura que le voy a decir. Universidad Nacional de Salta es el Estado, ¿no es cierto? Y es una persona del Estado. No tiene ni pie, ni mano, ni lengua, no habla, no dicta clases, pero sí tiene un estatuto de designaciones de profesores, concursos profesores. Y para el día 6 de septiembre, de 4 a 6, la clase la tengo que dar yo para este grupo de alumnos. Entonces, ¿sabe quién les está hablando a ustedes en este momento? En este momento a ustedes les está hablando la Universidad Nacional de Salta. ¿Me siguen? Es decir, la Universidad Nacional de Salta me está usando a mí como el intermediario para darle las clases. A ustedes las clases se las está dando la universidad a través mío. Yo soy un órgano de la universidad, soy un pedacito del cuerpo de la universidad que en este momento está actuando para transmitirle la clase, ¿sí? Ese es el concepto de órgano. Como un pedacito yo soy la misma universidad que les habla en este momento. Por supuesto que eso tiene que ser dentro de un marco que ya lo vamos a ver más adelante, de lo que es la competencia y la jerarquía. La competencia significa que los órganos solo pueden actuar en el marco de lo que tienen legalmente permitido. Es decir, lo que tienen legalmente permitido lo pueden hacer, y cuando actúan dentro de lo legalmente permitido, están actuando como órganos del Estado y están actuando en nombre del Estado, ¿sí? El día que ustedes rindan el examen y lo aprueben, por ejemplo, yo les pongo un 9, el que les está poniendo el 9 es el Estado, no yo, ¿sí? El Estado a través mío. Pero quien les está poniendo el 9 es el Estado. En el programa, cuando les preguntan a la personalidad del Estado y forma de manifestación de la voluntad, van a ver que tienen teoría del mandato, de la representación y del órgano. La teoría del órgano es la que se aplica en materia de explicación de esta manifestación de la voluntad. Es decir, los órganos estatales, es decir, los funcionarios públicos designados legalmente, quienes cuando actúan en el marco de su competencia fijada por las normas, son en el mismo Estado que está actuando. Cuando un policía de tránsito le hace la seña de detenerse o la seña de continuar, es el Estado el que le está haciendo la seña de detenerse o de continuar. Por más que se llame el policía Juan o María, ese policía lo que está haciendo en ese momento, mientras actúa como funcionario público, es manifestar la voluntad estatal de continúen, circulen o deténganse. ¿Le queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe, clarísimo. Funciones del Estado es otro de los temas que nos pide el programa, que es interesante también tener un de fondo antes de que vayan ustedes derecho al libro.
La distribución tradicional, la distribución de siempre, que hemos estudiado de introducción al derecho en la escuela, era que el poder se dividía en tres, ¿se acuerdan? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Era así como nos enseñaron desde la escuela a todos. Pero tengamos en cuenta una cosa acá, que no vamos a hablar acá de lo que es las funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, sino lo que se llama acá, las funciones del poder, sino que son las funciones del Estado, que no es exactamente lo mismo. Yo les propongo que pongan sobre la margen izquierda, ¿están anotando con algo o no? ¿Tienen algo con qué anotar? Sí, profe. Bueno, a la izquierda, a la izquierda, 1, 2 y 3 pongan ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial. Y a la derecha, pongan esto que nos pide el programa. Funciones del Estado: gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa. ¿Sí? ¿Puede repetir las últimas? ¿Pero no tienen el programa en la mano? Gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa. Lo que le estoy leyendo está en el programa, ¿no? Bien. Acá la pregunta es la siguiente. El poder ejecutivo, ¿qué funciones tiene? El poder legislativo, ¿qué funciones tiene? Y el poder judicial, ¿qué funciones tiene? ¿Por qué les pregunto así? Porque acá tenemos funciones del Estado: gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa. La función gubernativa consiste en aquellas grandes líneas directrices, las decisiones macro que se toman para marcar los lineamientos de un país. ¿Sí? Esa es la función gubernativa. La función legislativa consiste en la actividad tendiente a dictar normas de alcance general y abstracto, de cumplimiento obligatorio. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir? Sí, no son definiciones exactas, ¿no? La función gubernativa, ¿la gubernativa la tienen o no? La gubernativa. Sí, profe. Bueno, la legislativa, dictar normas de alcance general y abstracto, de cumplimiento obligatorio. La función jurisdiccional, dirimir conflictos entre partes con fuerza de verdad legal. Es decir, cuál de los dos tiene razón y que lo que se resuelva sea obligatorio. Y la función administrativa, que es la actividad concreta, práctica, permanente, tendiente a poner en funcionamiento el Estado y a cumplir la finalidad de bien común del mismo. Entonces, ¿por qué les pedí que pongan por un lado ejecutivo, legislativo y judicial, y por otro lado estas funciones gubernativa, legislativa, jurisdiccional y administrativa? Porque lo importante es analizar, por ejemplo, ayúdenme ustedes, el poder ejecutivo tiene función gubernativa, o sea, primero con primero. El poder ejecutivo tiene función legislativa, es decir, tiene esa función de tomar las decisiones, las grandes decisiones y los grandes lineamientos del país. O sea, el presidente de la nación, el gobernador
tiene como misión tomar las grandes decisiones del país. O sea, ¿el Poder Ejecutivo tiene función gubernativa? Sí, es la respuesta. Sí, sí. Sí. ¿El Poder Ejecutivo tiene función legislativa? Sí, en algunas A veces, Cuando, cuando dicta los DNU, cuando está en receso la Cámara Legislativa. perfecto, es correctísima su respuesta, pero yo le haría una sola corrección. La respuesta es, por regla, no. ¿Sí? ¿Tiene función legislativa? Por regla, no. No es la función normal del presidente o del gobernador dictar las leyes, ¿sí? Pero excepcionalmente sí, en el caso que usted dice, decreto de necesidad y urgencia. ¿Me siguen? Después, Poder Ejecutivo, función jurisdiccional. Profe, disculpe, Sí. se entrecortó un poco y no escuché lo que acabó de decir. El Poder Ejecutivo cumple habitualmente funciones legislativas. Pregunta. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, ¿quién me responde? ¿El Ejecutivo cumple función legislativa? Por regla, no. No, profe. No es función normal. No es Excepcionalmente sí. Exacto, eso tomen nota. Ahí está, eso es. Lo que nos dijo recién acá la compañera y lo que nos dice acá Javier es eso, solo por excepción. Lo que nos dice acá Lucas, de que promulga la ley, eso es parte del proceso de dictado de la ley, pero es como una parte simplemente, ya vamos a ver, que administrativa. En lo que es la creación de la ley, el Ejecutivo puede estar incluso puede ser hasta una propuesta legislativa, pero el único momento en el que el Ejecutivo puede convertir algo en naturaleza legislativa es cuando dicta los DNU, ¿sí? Profe. Sí. Entonces quiere decir que este año y medio de pandemia está actuando vía excepción el Ejecutivo, todo es con DNU. Y cada vez que dictó un DNU estaba dictando una norma de naturaleza legislativa. Era una norma que la dictaba el Ejecutivo, pero que su naturaleza era del Parlamento, ¿sí? Sí. Cada vez que el Ejecutivo dicta una norma con figura de DNU y que en esencia pertenece al Legislativo, está actuando por excepción. Porque en la división de poderes no le tocó hacer leyes como regla, ¿sí? Bueno, entonces, Ejecutivo sí tiene función gubernativa. ¿Hasta ahí estamos? Ejecutivo no tiene función legislativa, salvo los DNU. Ejecutivo tiene función jurisdiccional. ¿Qué creen? ¿Puedes repetir, profe? ¿Cómo? ¿Puedes repetir lo último? Que estaba como sintetizando. El Ejecutivo tiene función gubernativa. El Ejecutivo no tiene función legislativa por regla, pero sí excepcionalmente a través de los DNU. Tercero, pregunta, ¿el Ejecutivo tiene función judicial o jurisdiccional? No. No, es de los jueces. No. Esa es de los jueces. Vamos a la última. ¿El Ejecutivo tiene función administrativa? Sí. Fundamentalmente su actividad es administrativa. Es la de hacer funcionar el Estado, es de poner en movimiento el Estado para lograr sus fines. Casi toda la actividad del Ejecutivo es administrativa. ¿Estamos? A través de eso ejecuta toda su actividad. Exactamente. Yo lo que quiero es que ahora pasemos al segundo, poder legislativo. ¿El poder legislativo tiene función gubernativa? No. No, profe. ¿Qué creen ustedes? Que no. Cuando dictan normas de alcance general, cuando dictan leyes, puede estar dictando leyes que tengan grandes contenidos
de las líneas políticas de un país o de la provincia? Sin duda que sí. Sí, sí. O sea, sin duda que sí. O sea, el Poder Legislativo sí tiene función gubernativa. O sea, es una función política. Es esencialmente un órgano político, es de ahí donde surgen las leyes. ¿Tiene función legislativa, el Poder Legislativo? Y sí, esencialmente tiene función legislativa, porque esa es su función central. ¿Tiene función judicial? No. No. ¿Tiene función administrativa el legislativo? Sí. Sí. Por ejemplo, cuando arman las leyes y después las dan a conocer. No. Por ejemplo, a ver, es más fácil. Por ejemplo, el Poder Legislativo, cuando no está haciendo leyes, necesita, por ejemplo, pagar la luz, limpiar el salón, ponerle nafta a los vehículos, pagarle el sueldo a los empleados, comprar libros para la biblioteca, sí. Etcétera, etcétera, contratar personal, hacer sumario a lo que se mandan a una macana. O sea, tiene un montón de funciones administrativas que no son legislativas, ¿sí? O sea, cuando el Poder Legislativo va a comprar hojas para trabajar, o va a comprar lavandina para los baños, no lo hace a través de una ley, lo hace a través de una actividad administrativa. ¿Me siguen? Vamos al Poder Judicial. ¿El Poder Judicial tiene función gubernativa? O sea, función de dictar los grandes lineamientos del país o marcar grandes líneas políticas. No, eso no. Políticas del país, así como lo tiene la legislatura. No. En principio, no. Así el que respondió no, es correcto, ¿sí? En principio, no. No es función de los jueces, de ninguna manera, marcar ni actividad política, ni marcar grandes lineamientos de la política. Lo que sí hay que tener presente es que hay veces que la máxima autoridad de la política, del Poder Judicial, es la Corte de Justicia de la Nación, o las Cortes provinciales, pueden estar definiendo algunos casos en lo que en esos casos pueden marcar líneas, ¿sí? Pero, digamos, como que genera consecuencias gubernativas o políticas de alto nivel, pero lo genera, como les diría, de manera indirecta. Por ejemplo, si viene un fallo y dice que hay que pagar el 82% móvil de la jubilación, bueno, eso sin duda genera un efecto político y gubernativo importante, pero lo que estaba haciendo en realidad es la aplicación de un fallo. Pero la actividad judicial, la básica, la común, la que realizan todos los días los jueces, solucionando problemas entre personas, no es una actividad, no es una función gubernativa del Estado, ¿sí? ¿El Poder Judicial tiene función legislativa? Es decir, dictar normas de alcance general y abstracto. ¿Perdón? En el orden interno de ellos, sí. En el orden interno de ellos vamos a encontrarnos con que se trata de una función que sería, y son normas para ellos internas. ¿Qué función sería? Perfecto. Las acordadas que se dictan diciendo de generales y abstractas. El personal deberá ingresar a tal hora, salir a tal hora, deberá ahorrarse papel de esta manera, de este otro, se deberá comportar de esta manera, de esta otra. Eso, todo lo que sea interno del Poder Judicial y que se dicten normas internas del Poder Judicial, eso va a ser función administrativa, ¿sí? ¿El Poder Judicial tiene función judicial? Y sí, fundamentalmente para eso está. ¿El Poder Judicial tiene función administrativa? Sí. Lo que hablábamos recién, ¿sí? Paga sueldo, compra hoja,
dicta normas de alcance general para su personal, tiene una administración de recursos humanos, tiene vehículo, corta el césped, paga seguridad, tiene una biblioteca, arregla vidrios cuando se rompen, tiene aire acondicionado, y todo eso no se soluciona con sentencias, sino con actos administrativos, ¿sí? Bien, entonces, este punto quiero que lo estudien así cuando lo preparen. Profe, una consulta, disculpe. Cuando Sí. dijo el Poder Judicial, entonces, en conclusión, ¿no tiene función legislativa el Poder Judicial? El Poder Judicial no tiene función legislativa, no puede dictar normas de alcance general y abstracto, no tiene función legislativa. Es un poder que no está pensado para eso, ¿sí? Bueno, esto que acabamos de hacer, un ejercicio medio rapidito así, le pido que lo estudien bien cuando vayan a los textos. Y escuchen bien lo que les voy a decir, que ya estamos terminando la clase. La razón de ser de esta materia radica en este cuadrito que acabamos de hacer, en estudiar lo que es la función administrativa, ¿sí? Miren el cuadrito que acaban de escribir y redondeen función administrativa. La materia nuestra es eso. Vamos a estudiar toda la actividad relacionada con la función administrativa. La actividad que realiza el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Vamos a ver también que hay órganos extra poder que también ejercen función administrativa. Es decir, esa es la parte que vamos a estudiar en esta materia. Dentro del Estado no vamos a estudiar la función judicial, no vamos a estudiar la función política, no vamos a la función parlamentaria, sino vamos a trabajar fundamentalmente en la función administrativa. Dentro de la función administrativa, el programa nos habla de activa, consultiva y de control, pero eso lo van a ver cuando lo entiendan un poquitín más. La función activa, se lo doy con ejemplo nada más. La función activa es cuando se decide, ¿sí? Blanco, negro, sí o no, aprobado, desaprobado. Yo mando un examen y tengo que decirlo. Sí. En este momento yo se la estoy dictando a la clase, función activa. El Estado actuando dentro de la función administrativa. La función consultiva es cuando dentro de la función administrativa se asesora, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que mandar la ley de presupuesto a la legislatura, soy el ministro de Economía y le pido a ustedes que me hagan un dictamen sobre el proyecto de ley de presupuesto. Y ustedes, en su función consultiva, me hacen un dictamen técnico y me asesoran técnicamente. Para que yo, que no sé de determinado tema, tenga los datos suficientes técnicos para tomar la decisión. Y la función de control es otra de las manifestaciones de la actividad administrativa en la que fundamentalmente controla la función activa y a la función consultiva. Es decir, una de las funciones de control es chequear precisamente que la función activa y la consultiva cumplan con su rol, ¿sí? Entonces, dentro de la función administrativa, que es el esquema del resto de la materia y todo lo que es derecho administrativo, es el estudio de la función administrativa. Y dentro de esa función administrativa vamos a encontrar la función activa, la función consultiva de asesoramiento y la función de control administrativo. Bueno, con esto hemos dado un pantallazo rápido, general, de la materia, intentando que ustedes entiendan en grandes líneas qué es lo que vamos a ver en este módulo y tratando de motivarlo en la medida de lo posible a que la materia les guste y la disfruten. Así que nuestro objetivo es que la puedan rendir lo antes posible, vayanla estudiando y estamos, bueno, a su disposición. Tienen un módulo bastante desarrollado y tienen muchos elementos como para que sea un éxito su paso por esta materia. ¿Tienen alguna duda? Profe. Sí. Yo quisiera hacer un redondeo, no sé si lo hago bien.
O sea, Sí, para no hay mí, problema. en los tres poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, se ejerce la función administrativa, ¿no es cierto? Perfecto, excelente la conclusión. Tanto el ejecutivo como el legislativo y como el judicial, se ejerce función administrativa. Exacto. Bien. Y también hay Profe. órganos extrapoderes, aprovechando para completarle la idea. Por ejemplo, cuando ustedes se reciban, van a ir al Consejo Profesional de Ciencias Económicas a matricularse. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es un ente público, pero no es estatal. Y también va a ejercer función administrativa, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa iba a decir? No, otra chica iba a hablar. Bien, pero estuvo muy bien el resumen. Gracias. ¿Algo más, chicos? ¿Es promocional la materia? No, no es promocional. Se rinden, tengo entendido que 2 parciales, pero es con libro abierto, ¿sí? Entonces son 2 o 1, ya dudé, porque tenemos esta materia y administrativo. Fíjense bien en el Moodle, ahí está bien todos los datos. No es promocional. Profe, ¿van a subir las clases grabadas? Mire, la verdad es que no sé ni cómo se hace, pero está grabada esta clase, así que voy a ver si la podemos subir. Bueno, profe. Gracias. ¿Algo más? No, No, muchas gracias. Muy buena. Me pregunta si la fecha del parcial debe estar en el módulo, no la sé de memoria en este momento. No tomamos asistencia. Si tomamos asistencia, se nos pasa la hora entera tomando asistencia. Sí. Muy didáctica la clase, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Alguna duda más, chicos? No, profesor, todo claro. Bueno, gracias. Luego. Saludos a Hasta todos. luego, Muchas profe. gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Gracias, profe. Hasta luego.